¿Qué pasa, chicos? Vamos a ver. Estoy desarrollando un producto mínimo vital para una empresa de subtítulos, ¿vale? Y aquí tenemos el objeto freelance. Es un modelo de Mongoose. Estamos desarrollando en el stack Mint, Mongo, Express, Angular y Node. Y utilizamos Mongoose, que es un middleware entre MongoDB y Express. Aquí tenemos un esquema que voy a explicar porque me ha parecido bastante curioso la forma que he tenido para resolverlo. Lo que he hecho es que viene por aquí un email, un idioma nativo, unos idiomas que hablará esta persona, unas habilidades y una ciudad de origen. Y entonces quería darle unos puntos de promoción dependiendo de estos valores. Y claro, aquí hay unos arrays, unos diferentes valores y no sabía cómo hacerlo. Luego, si superaba una serie de puntos, pues saltar aquí una alarma para que esto al final pues sea quizás una notificación para el administrador o un envío de un correo felicitándole que puede promocionar para entrar a trabajar con nosotros, cualquier historia de esa. Entonces lo que he hecho es que en la función pre, que es nativa del esquema de Mongoose, la primera parte se le indica cuál es la función a la que vamos a aplicar este pre, y va a ser en el save, es decir, en el controlador. Cuando vayamos a crear el freelance, antes del save, ya hemos creado el freelance, el nuevo freelance, new freelance, en el controlador. Eso lo miraremos luego en otro vídeo porque no lo tengo hecho. Arrancará esta función antes de grabar, y esta función lo que va a hacer es lo siguiente. He definido dos variables, una para country y otra para native, que van a ser los puntos que le voy a dar por el country y por el idioma native. Tengo un array de valores para el country y un array de valores para el native, y el native point va a obtener los puntos de la siguiente manera. Va a coger este array native values, lo vamos a poner en el mismo orden que lo estamos ejecutando para que lo veamos mejor. Aquí he hecho un array, esto no tiene nada que ver. Esto era una prueba que estaba haciendo antes. Lo que hace es lo siguiente. Tenemos aquí tres valores para el native. Aquí hay tres: inglés, español y francés. Dependiendo de si el usuario nos ha enviado que tiene como idioma nativo el español, pues le correspondería 3 puntos. Si fuera inglés, le corresponderían 2 puntos, y si fuera francés le correspondería 1 punto. ¿Y cómo le damos esos puntos? Pues entonces decimos native points, array native values, que es esto de aquí, y le vamos a dar un número que será el 0, el 1 o el 2, un índice obtenido del this native language de aquí, que es el valor que nos ha dado, por ejemplo, inglés, y buscamos el índice dentro de this native language enum, que es este array, y el índice inglés sería el 0, es decir, que todo esto se va a traducir en un 0 de este array, y el 0 de este array es 2 puntos. Para el country point hacemos lo mismo, pero para el country, que tenemos estos 8 valores: España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, hispanoamericano, English countries, zona europea o otros, y le damos los siguientes puntos: 7 para España, 6 para Inglaterra, y así sucesivamente hasta 0. ¿Cómo creamos el promotion point? Bueno, pues a mí se me ha ocurrido que el native point lo voy a multiplicar por 1000, el número de idiomas por 100, el número de habilidades, traductor, transcriptor, video editor, por 10, y el country point, que lo hemos obtenido aquí, va sumado directamente o multiplicado por 1. Esto nos va a dar una cifra
que si por ejemplo el native point es 2, sería 2000. Si los idiomas son 3, los que habla sería 300. Si las habilidades son 1, pues sería 10. Y si el country point es de Estados Unidos, sería 5 puntos. Y con este punto, 2315, ya sabemos que es de España, que tiene habla francés, aparte de español, habla francés, es traductor y vive en Estados Unidos, ¿vale? Con esto de aquí. Bueno, eso es lo de menos, porque eso lo podemos mirar en su perfil, pues a través de los valores estos de aquí. Pero no es eso. Lo que yo quería conseguir es que si tiene más de 2000 puntos, que salte una alarma y esto pasara a true, ¿vale? Si this promotion point es mayor o igual a 2000, alarma se volverá a true y ya está, y adelante, y ahí pasa al siguiente. Aquí falla algo porque tengo un error aquí. Esto está bien, esto está bien, este dice que no lo usa. Yo creo que está bien. Aquí está el error. Vale, pues esto ya lo probaremos cuando tenga el controlador. Haré otro vídeo y lo probaremos y veremos cómo personas con diferentes idiomas, habilidades van adquiriendo diferentes puntos. Que luego queremos cambiar, por ejemplo, la puntuación, pues solamente tenemos que venir aquí o a esta fórmula de aquí. Eso ya queda de nosotros. Eso es todo. Lo único que quería que vierais es cómo se utiliza el pre en una función antes de grabar los datos para crear este tipo de datos antes de ser grabados. También hay otra forma que se llama virtual, pero eso es unos datos que no van a ser grabados en la base de datos, sino por ejemplo obtenidos cuando hagamos un get de los datos, cuando hagamos una petición find one o find o lo que sea de los datos. Podemos crear una función aquí virtual que simplemente, por ejemplo, la podemos llamar URL, se me ocurre ahora mismo, y decirle get, así, y luego function, siempre me confundo con eso, get function, y aquí, y siempre tenemos que utilizar aunque tenemos el TypeScript, tenemos que utilizar function cuando vamos a utilizar el this para acceder a los datos de aquí, del esquema, porque recordemos, estamos dentro del objeto esquema, seguimos en el objeto esquema. Entonces el this hace referencia a estos de aquí. Se me ocurre, por ejemplo, en vez de URL vamos a poner un name, y se me ocurre decir que retorne, aquí va a tener que retornar this.email, el email, quitándole, por ejemplo, la parte del arroba a la derecha. Hacemos una función de JavaScript, bueno, existe una función de JavaScript que es splice tal, y le dices 0 hasta que encuentre el arroba, el índice donde está la arroba, es decir, email punto
palabra por palabra. Bueno, imaginaros, ¿no? Que queremos devolver. Imaginemos que tiene aquí arriba en los parámetros el nombre y el apellido y queremos obtener al vuelo name complete, por ejemplo, y sería return this name más un espacio en blanco, this punto surname, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y este name complete no está en la base de datos grabado, es un dato virtual que solamente se obtiene cuando hagamos un find o alguna cosa que requiera del get. Un find one, find, alguna cosa de esa, nos va a devolver el name complete si se lo indicamos en la función de búsqueda, que lo devuelva. ¿Vale? Ya hemos visto dos funciones importantes que se pueden usar dentro de los esquemas de Mongoose. El pre, que se puede utilizar para el save o para otras funciones. Hay varias funciones que pueden utilizar el pre: el save, el create, el update y alguno más. El virtual es que nosotros, cuando hagamos una búsqueda en la base de datos, por eso es el get, va a retornar esta función con los propios datos, lo va a incluir, convirtiendo, por ejemplo, como hemos hecho aquí, y le va a dar un nombre a ese campo. Si hacemos una búsqueda de muchos usuarios, va a crear un campo name complete para cada uno de los usuarios y le va a añadir el nombre y el apellido en un solo campo llamado name complete. Aquí se nos puede ocurrir lo que queramos, pero esto es para grabar en la base de datos antes de ser grabado. Construye los datos y luego los graba. ¿Vale? No olvidaros que en la función controladora debe de haber un async siempre, a no ser que lo hagáis en forma de callback. Todo esto lo veremos. Fuera, esto de aquí, aquí grabamos. ¿Alguno más? Sí, tenemos otro que se me olvidaba ya, se me pasaba, que es methods. Methods. Este, por ejemplo, vamos a llamarlo, le vamos a dar el nombre de la función. Aquí, por ejemplo, encrypt password. Se me ocurre ahora mismo una función que se puede utilizar en el pre-save con un pre también, pero el pre es más limitado porque solo se puede utilizar para el save, el update y 2 o 3 más funciones. Pero esta la podemos utilizar incluso antes de grabar, sin grabar, antes de grabar, antes de buscar, obteniendo el esquema usuario new user. Ya teniendo el nuevo usuario, ya podemos utilizar el encrypt password. Y no solamente eso, para luego hacer un login podemos utilizar otro método que lo vamos a llamar match password, por ejemplo. Vamos a verlo. Aquí haríamos así, async password, y lo vamos a pasar por la función. Esto es una función en TypeScript, una función anónima con un valor que se le pasa a la misma función. Esto es lo mismo que poner aquí función y quitar esto de aquí, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y aquí, ¿qué es lo que haremos? Pues haremos lo siguiente: return await
Aquí tenemos el await bcrypt, que es un módulo de npm que se utiliza para hacer hash, que yo lo tengo instalado, y utilizamos la password, coma, await otra vez, porque vamos a utilizar otra vez bcrypt punto gensal 10, número de veces que va a pasar por aquí, ¿vale? Bound directory, ¿esto qué carajo es, señores? Bcrypt que no lo he cargado, por eso me salta eso de ahí. Bcrypt, que sería un módulo que nosotros traeríamos aquí en una constante llamada bcrypt require bcrypt, y ya está, ¿eh? Tenemos que instalarlo antes. Podéis ir a npm para ver cómo funciona, pero básicamente lo que hace es crear una password a partir de una password, y con una generación de veces por una sal, lo que hace es devolver ese password encriptado. Y esto, cuando lo utilicemos en el controlador, pues lo haremos así. Imaginemos que tenemos new user, por ejemplo var user created igual new user, y aquí request body. Ya os digo, esto sería en el controlador, no aquí, ¿vale? Y ahora tenemos en el request body, que esto es lo que nos llega, los datos que nos llegan del formulario, tendríamos el password, en algún campo. Pues entonces ahora utilizaríamos, ya tenemos el new user, pues user, esto no es user create, esto es new user, así. Bueno, pues new user punto password, vamos a crear la password, es igual a await new user punto, porque el new user ya tiene ese encrypt password, ¿vale? Ya lo tiene ese método, porque lo hemos definido en el esquema, y como el new user pertenece a un esquema, precisamente este, pues encrypt password, y le pasamos la password que está en request.body.password, por ejemplo, si es que lo hemos traído por ahí. Y eso me va a convertir este password, lo va a encriptar con este método, por eso el await, el async, el await. Y aquí lo mismo, yo lo pongo. Si me dice TypeScript, me dice no es necesario que lo pongas aquí, lo quito. Pero cuando yo veo que algo puede demorarse un tiempo, pues siempre es bueno hacer el async await, ¿vale? Eso por ahí. Y si quisiéramos otro método, sí, pues haríamos otro método, esto, aquí tendríamos method new increase power, esto sería aquí, tendríamos el esquema este de aquí, que no lo veo en ningún lado, tendría que estar aquí, creo yo, pues está aquí.
Bueno, luego lo miro. Tendríamos otro que sería métodos más password, y ese lo que haría era un contraste, compare password con this password, es decir, comparamos la password que nos envían con this password después de hacer un find one. Bueno, nada más, solo quería enseñaros algunos métodos que podemos utilizar en Mongoose, que nos ayuda bastante para la resolución de nuestros esquemas. Esto lo voy a quitar. Aquí sí, ahora esto va así. Y una cosa más que os quiero decir: hay personas, he visto mucho por ahí, que aquí, por ejemplo, en Required utilizan métodos de validación, ¿vale? Y esto, yo voy a decir algo en contra de esto. Aquí utilizan así, en vez de poner un true directamente, ponen true, coma, un mensaje de error, email requerido. Este mensaje de error, imaginemos que enviamos los datos al servidor erróneamente y el email no viene porque se refiere a requerido. También podemos hacer un match y una expresión regular, ¿vale? Y esa expresión regular hará un match, y nosotros también la meteremos en un array y pondremos el segundo parámetro, el email no es correcto. Así podremos hacer la validación de cada uno de los campos. Pero yo no soy partidario de esto y os voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hacemos un acceso a la base de datos, tanto para leer como para actualizar, como para escribir, como para lo que sea, si la base de datos es pequeña, pues no tiene ninguna demora. Pero si la base de datos está creciendo, es grande, tiene muchos usuarios, hacer la validación aquí justo antes de registrar a un usuario, pues me parece matar mosquitos a cañonazos. Entonces yo soy más partidario. Esto después, si hubiese un error de que el email no viene, enviaría en el objeto JSON. Vamos a ver un controlador, a ver si tengo aquí el controlador, por ejemplo, de usuario, del registro de usuario, ¿vale? Aquí imaginemos que queremos hacer un registro y vamos a comprobar primero que el email no exista, ¿vale? Pero vamos a grabar ese usuario. Aquí, new user, lo vamos a grabar. Miradlo del encrypt power donde está. Lo vamos a grabar, ¿vale? Y resulta que el email no va. Pues aquí, en este objeto de aquí, if error, aquí me va a devolver un objeto de error con todos los errores de la base de datos debido a que no ha podido escribirlo. Y ahí, pues ese objeto, que es bastante complejo, no solamente viene el mensaje, pone error, errors, y luego vienen los objetos que se escriben en la base de datos, como el email, no sé qué, no sé cuánto, luego detecta cuál de ellos ha fallado, y dentro del que lo detecta, ahí viene el mensaje. Lo cual me parece también bastante... que podríamos hacer una selección. Error, errors, creo que es... y luego message. Pero claro, debemos de saber también cuál de ese error es el que... en fin, que yo no soy partidario de esto. Ya os he dicho. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos haciendo un find one, email, encontrar, ¿vale? Estamos haciendo una búsqueda en la base de datos. Imaginemos 100.000 usuarios. Y estamos intentando de encontrar primero el email que nos han enviado para que no exista en la base de datos. Pero nosotros ya estamos accediendo a la base de datos. Nosotros ya estamos haciendo un acceso que esa base de datos puede estar en otro servidor. Y eso tiene una demora, un tiempo. Estamos atosigando a la base de datos y al servidor
con esta búsqueda, simplemente. Y para luego escribir, hacer todo esto, encriptar la contraseña, y cuando va a escribir en la base de datos me devuelve el error y no se escribe ni pasa nada, pero todo este proceso se ha ejecutado. El find one, la ordenación, buscarlo a partir de un email, si este email es un index, bien, si no es un index, porque estamos hablando de un registro, pero si estuviéramos hablando de otra cosa más compleja, buscar los autores de los libros que tengan mayores de 45 años, que hayan escrito algún libro antes del 2015, editado en Estados Unidos y en idioma castellano, por ejemplo, una búsqueda súper compleja, estaríamos haciendo un proceso bastante tedioso, no nosotros, sino el servidor y la base de datos trabajando, para que luego a la hora de escribir haya un error de este tipo, el email no ha llegado o el email no es válido. Por eso yo soy más partidario de crearnos un middleware, aquí tengo yo los middleware, y precisamente uno de ellos que yo iba a hacer era el de validar los campos de los formularios, que lo podemos hacer todos aquí, uno detrás de otro por funciones, y dependiendo del formulario llamar a una función o a otra, o hacerlo independiente, poner mdvalidate y por ejemplo formulario de ingreso, for ingreso, por ejemplo, y luego hacer otro mdvalidate formulario de compra, formulario de cliente, formulario de... tenemos 20 formularios, pues hacemos 20 archivos de estos, lo metemos en una carpeta, validaciones, ya está. O ponemos aquí una función para validar el formulario 1, función para validar el formulario 2, y dentro pues pondremos todas las condiciones necesarias para que se validen los datos, que vengan todos los que son requeridos, que sean correctos, que estén limpios, que se pueden limpiar aquí incluso, etcétera, etcétera. Y una vez que esté validado, next. Y si comete algún error en alguno de esos pasos, imaginemos que el email no nos llega, no existe, no nos llega, pues devolvemos una respuesta con un código status de error 300 o 400, dependiendo del error, y con un mensaje. El mensaje, el email es requerido, o el email no es correcto, o el email ya está, ¿vale? O sea, validaciones antes de escritura y acceso en la base de datos, aunque Mongoose nos permita realizar eso. Yo por lo menos soy partidario de hacerlo así. Pues ya está, este es el vídeo, es una píldora que os he querido dar acerca de desarrollo de aplicaciones en el stack Mint, Mongo, Express, Angular y Node. Utilizo Mongoose como middleware para conectarme a la base de datos de Mongo, y os iré dando píldoras sobre este proyecto toda la semana, un vídeo donde venga, pues hoy vamos a hacer una cosa, mañana vamos a hacer otra, y cuando tenga bastante contenido pues lo ordenaré todo, se puede crear hasta un canal o en YouTube, o un vídeo tutorial con un blog, alguna cosa, algo haremos con este contenido. De momento lo voy a ir subiendo por Instagram. Un saludo y gracias, eso es todo.